Muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos a Edu Ambiental, un programa creado desde el Centro de Estudios Aeronáuticos para todos ustedes, nuestros compañeros de la Aeronáutica Civil en todo Colombia. El tema de hoy, Aeropuerto El Dorado, ejemplo de sostenibilidad en Latinoamérica. Para desarrollar el tema nos acompaña Joan Núñez Silva, él es ingeniero de sonido de la Universidad de Buenaventura y trabaja como consultor del Laboratorio de Acústica de la empresa K2 Ingeniería. Cuenta con experiencia como experto del sistema de control y vigilancia del aeropuerto, vigilancia ambiental del aeropuerto El Dorado. Del grupo de gestión ambiental y control de fauna nos acompaña la ingeniera Victoria Rico, quien estará atenta en las preguntas del chat junto con nuestro compañero Camilo Leal del grupo de relaciones interinstitucionales. Así que ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Entonces, pues adelante con el tema y el público es suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, la idea de esta presentación es explicar el sistema de vigilancia y control ambiental, como bien ya lo dijeron. Ya hicieron mi presentación, Joan Núñez, y estoy encargado como ingeniero de sonido del sistema de vigilancia y control ambiental. Y la idea es explicar de forma corta todo este proceso que ha sido desde el 2015, algo muy importante y de referencia a nivel Latinoamérica, este sistema, ya que es pionero también a nivel Colombia y Latinoamérica. Entonces, en estos breves minutos voy a intentar cómo explicar todo lo que ha sido el sistema. Entonces, bueno, partiendo de la premisa que la ubicación del Aeropuerto Internacional El Dorado es bien particular. Entonces, bajo eso se generan ciertas acciones sostenibles en el marco de hacer seguimiento a ese impacto ambiental que produce cualquier operación aérea, así como cualquier operación de aeropuertos a nivel internacional. Entonces, bajo eso existe la organización, la OASI, la Agencia de Aviación Civil Internacional, en el cual mediante la Ley 12 de 1947 se acoge o crea el convenio para Colombia, en el cual pues hace parte de la aeronáutica civil como tal, y dentro de eso la OASI genera varias recomendaciones en muchos aspectos con respecto a la aviación civil, y para el caso de los niveles de ruido que se llegan a producir producto de la operación aérea, establece varios términos y varias recomendaciones también a acoger por parte de los miembros estados que hacen parte de esta organización. Bajo esa premisa, la OASI genera un término que es el Balance Approach, que es la gestión del ruido que se tiene que hacer conforme a ciertos aeropuertos que quedan cercanos a las ciudades o que tienen problemas de niveles de ruido, porque pues es un impacto bastante fuerte en términos de acústica. Entonces, bajo eso establece ciertas recomendaciones que la pueden visualizar en las pantallas, que son 4, son reducción del ruido en la fuente, reducción del ruido en las fuentes. Esto quiere decir hacer intervención en la emisión de ruido que producen las aeronaves, trabajar en los motores y en todo el aspecto ingenieril que involucra una insonorización a las aeronaves, una planificación y gestión del uso del suelo, unos procedimientos operativos también de reducción de niveles de ruido, restricciones operativas locales. Pues que estos, a grandes rasgos, de estos 4 elementos son importantes, y la OASI dice, estas son las recomendaciones que se tienen que tener en cuenta para lograr mitigar el impacto de ruido que se produce en la operación aérea. Bajo esa premisa, se genera el sistema de vigilancia y control ambiental para el año 2015. Eso es lo que se conocen las siglas de SBCA. Este sistema cumple con esos requerimientos o va en función de lo que de la base, y que para los reglamentos o la autoridad ambiental que es competente en el seguimiento de esos impactos ambientales a nivel Colombia, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quienes hacen este seguimiento para aeropuertos internacionales. Entonces, bajo esa premisa se genera el SBCA, el cual involucra varios aspectos, obviamente Aerocivil como dueña de la licencia ambiental,
K2 Ingeniería se une también a este proceso desde el 2015, generando y creando la operación, poniendo en marcha todo este sistema desde la parte ingenieril, construcción y demás, con unos socios internacionales, porque nuevamente este sistema es pionero a nivel internacional y a nivel también de región, a nivel Latinoamérica. Entonces, bajo eso se tienen socios que es Acoem Group, que es la empresa encargada de hacer el seguimiento y que el sistema de los sonómetros que evalúan los niveles de ruido tengan las características importantes para cumplir con estándares internacionales. ATEX desde Bélgica también hace soporte en la integración de datos de ruido con datos de trayectoria, es decir, una correlación de datos, todo esto para hacer un control y monitoreo de esos niveles de ruido que se producen alrededor del aeropuerto. También existía un histórico de datos, esto quiere decir como una referencia de cuántos puntos de monitoreo se hacían, y algo integral que hace parte no solo del aspecto ingenieril, es la gestión social, que es algo muy importante de resaltar también en este proyecto, que es integrar no solo los aspectos de mitigación de niveles de ruido, sino una labor social detrás de toda esta acción ingenieril que se hace en control y mitigación de los niveles de ruido, por el caso especial que se tiene en el aeropuerto El Dorado de estar rodeado de localidades y también colindante con el municipio de Funzo en su sector rural. Acá muestro unos aspectos importantes que son el histórico de niveles de ruido, el histórico de puntos de medición que se hacían y actualmente cómo funciona la red de monitoreo. Esta red de monitoreo de ruido está pensada obviamente en hacer seguimiento a las trayectorias, en tener control y seguimiento sobre esos impactos que se generan por nuevamente las comunidades aledañas, y porque muchas veces se gestionan planes de mitigación o acciones que mitiguen esos niveles de ruido, pero no se tienen un control y un seguimiento sobre si realmente han funcionado o no. En el caso particular de los niveles de ruido, eso puede llegar a ser muy, digamos, de percepción. Si a mí me parece que ayer sonó más duro un avión que lo que hoy me sonó, para eso digamos que se acoge esta tecnología, y por eso es importante tener una red de monitoreo lo suficientemente robusta para hacer seguimiento y saber si efectivamente cualquier plan de mitigación funciona de aquí a unos años. Este es el equivalente, como funciona el SBCA. Se tiene una red de monitoreo de sonómetros, que es el equipo de medición de niveles de presión sonora, que están enlazados obviamente al sistema de radar. Esto es donde empieza a ser pionero y donde empieza a tener el plus realmente el sistema de vigilancia, y es que no solo integra datos de ruido, sino que adicional se integra los datos de radar, y esto conlleva a tener una integración de datos en la cual permite determinar que cuando pasa una aeronave por cierto punto de monitoreo donde está instalado este sonómetro, permite detectar y decir este nivel de presión sonora o este ruido fue causado por un Airbus A320 con destino a tal aeropuerto, de esta aerolínea en particular, y todos esos aspectos son importantes como tal de recolección de datos para luego empezar a gestionar esas medidas de mitigación o acciones pertinentes en contra de cada evento. Con esa información, digamos que ya recolectando todo el sistema y desde la puesta en marcha desde el 2015, es decir, que ya llevamos 5 años trabajando en el sistema como una parte integral en todo, se han tomado todos los datos precisamente para generar esas acciones de control y mitigación de niveles de ruido que permitan no solo evidenciar a la autoridad ambiental, que es la que vigila y realmente revisa si todos esos planes han funcionado, sino también demostrarle, por eso es importante también la gestión social, que es demostrarle desde la parte técnica a las comunidades qué es lo que ha sucedido alrededor y cuáles han sido esos cambios que ellos han percibido. Entonces, bajo eso, pues se tienen todo este tipo de información, que son trayectorias, datos de ruido, información de radar, meteorológica, y todo eso se integra para generar nuevamente sus acciones, que algo muy relevante son dos que tenemos actualmente, que es el protocolo de medición y evaluación a los niveles de ruido,
y el manual de abatimiento de ruido. Estos dos parámetros han sido estándar precisamente en el control y monitoreo sobre llevar a esas acciones a mejorar sobre todo el confort acústico. Dentro de eso pues se han hecho los monitoreos y el seguimiento, obviamente. Se han generado ciertas características, en particulares, por ejemplo, el cambio de flota aérea. Se ha intervenido también con las aerolíneas. Esto es una acción integral desde comunidades, parte ingenieril del sistema, las aerolíneas como operadores del aeropuerto, incluso el administrador del aeropuerto, es decir, lograr integrar todo lo que genera impacto dentro de esta industria aérea para encaminar y que todos, digamos, de una forma conjunta lleguemos a generar el menor impacto posible. Obviamente siempre va a haber una percepción y una inconformidad por los niveles de ruido que se producen, porque no existen aeronaves que no hagan ningún nivel de ruido, pero con estos sistemas y con esta trazabilidad y generar de a poco cada uno de los avances logramos digamos, una reducción importante, y eso es de resaltar y mostrar que sí se está haciendo algo con respecto a este aeropuerto. Entonces, uno de esos cambios es realizar que las aerolíneas generen nuevos planes en su uso de cambio y renovación de flota aérea. También se ha realizado la implementación de barreras acústicas, se ha realizado el recinto prueba de motores, que también es un referente a nivel Latinoamérica, el IP, que es la información pública aeronáutica, ha llevado específicamente para este aeropuerto generar acciones precisamente en estrategia a generar las menores molestias posibles a las personas aledañas al aeropuerto, reestructuración del espacio aéreo, que es aquí donde un factor importante, y es que desde octubre del 2017 se reestructuró el espacio aéreo de Bogotá, implementando los procedimientos PBN o Sit Arnaud, los cuales generan una menor trayectoria o distribución de esas trayectorias. Y en este ejemplo, en el 2015 vemos cómo era la distribución de trayectorias y cómo en el 2018, después de esa implementación, por la capacidad que ya tienen las aeronaves de seguir una ruta específica por satélite, le dice exactamente por dónde tiene que ir. Entonces, eso genera una aglomeración o un compacto de esas trayectorias, y tiene beneficios obviamente ambientales. Entonces, tanto emisiones de niveles de ruido o nivel de ruido que se percibe en tierra, como de emisiones de CO2. Entonces, este es el comparativo. En el 2015 teníamos estas curvas y estos niveles de ruido, y en el 2018 hemos logrado esta disminución, obviamente ya proyectado y haciendo seguimiento a esos niveles de ruido. Con esto quiero decir que con todos esos planes de mitigación y esta red podemos evidenciar cuál ha sido esa reducción de niveles de ruido, y poder decir que en áreas, porque lo importante es que cuando evaluamos los niveles de ruido estamos hablando de áreas expuestas o habitantes expuestos a esos ruidos, a esos niveles de ruido, que para este caso es la curva de 65 decibeles. En ese caso, se hace un seguimiento de que todos estos planes de mitigación llevan a reducir los niveles de ruido y a reducir esa curva o esa área de exposición a los 65 decibeles en el indicador LN, y eso equivale a reducir, obviamente, reducir cantidad de personas expuestas a esos niveles de ruido. Entonces, eso es algo muy importante que permite la red de monitoreo, seguir esa trazabilidad de esa área. Por ejemplo, desde el 2015 hasta el 2019, que es como donde hemos seguido cómo es el comportamiento, las dinámicas operacionales que tiene el aeropuerto, y verificar también eso con impacto de ruido, cuál es la trazabilidad, y hacer unos comparativos que obviamente nos llevan a gestionar y cada vez lograr generar acciones en confort con las comunidades, que se sientan que el vecino del aeropuerto no es solo el que hace el nivel de ruido,
sino que adicional se está trabajando tecnológicamente para lograr mitigar ese impacto. Entonces acá es un ejemplo de que desde el 2015 al 2019 se ha tenido una proyección bastante importante de movilización de pasajeros. El aeropuerto El Dorado pues, es el tercero en movilización de cantidad de pasajeros a nivel Latinoamérica, seguido, si no estoy mal, de México y después Sao Paulo, creo que son el primero y segundo lugar, después diría Aeropuerto El Dorado, pero sí es el primero en movilización de carga. Entonces, esta también es la trazabilidad desde el 2015 al 2019, cómo ha sido el incremento también de movilización de carga. Obviamente el 2018 fue el mejor año que se tuvo de movilización de carga, pero en comparación con los niveles de ruido o esa área, vemos que a pesar que se ha incrementado, tenido mayor movilización de pasajeros, mayor movilización de carga, que eso a que equivale a más operaciones, hacer una proyección de este aeropuerto como aeropuerto hub, pero la gestión del ruido y la gestión obviamente que se hace con reducción de ese impacto ha llevado a que se tengan mayor cantidad de operaciones, pero menores niveles de ruido en zonas aledañas al aeropuerto. Entonces acá vemos, este es el área, ese nivel de exposición al ruido, cómo se ha reducido también en la trazabilidad desde el 2014 al 2019. Actualmente, la última curva que se realizó es la del 2019. En ella podemos evidenciar que se tienen 22.38 kilómetros cuadrados. Eso lo que indica es que hemos tenido alrededor del 37-38% de reducción frente a la curva que se tenía en el 2014 por todos estos planes de mitigación, los procedimientos PBN, revisión también del impacto que genera cada aeronave o cada evento, y eso nos lleva a tener obviamente estos resultados y estas conclusiones que permiten obviamente de cierta forma darle un parte de tranquilidad a las comunidades que sí se está haciendo algo, que sí se está siguiendo con ese impacto, y también a las aerolíneas mostrarle estos beneficios que obviamente van de la mano al tener mayor cantidad de operaciones, pero en términos sostenibles. Entonces, esto es lo que equivale al desarrollo sostenible de la aviación civil, precisamente en estas condiciones que sean muy particulares para este aeropuerto. Bajo esa premisa, también de realizar todo el concepto de generar el menor impacto posible a las aeronaves, a la población y a los sectores aledaños, se implementa el concepto de del protocolo de medición y evaluación a los niveles de ruido, y es que esta red de monitoreo de ruido también nos permite no solo haber tenido o haber recopilado datos durante 4 o 5 años de operación del sistema, sino que con esos datos empezar a gestionar y a revisar qué medidas nuevas se pueden empezar a implementar. Bajo ese concepto se empieza a revisar junto con el manual de abatimiento de ruido cuál es el comportamiento que tienen las aeronaves y por qué algunas personas o la población detectan que una aeronave genera mayores niveles de ruido o menores niveles de ruido al paso de su trayectoria. Hay muchos factores en esto, que es desde el tipo de aeronave, desde el modelo, desde muchos factores, hasta incluso los procedimientos. Para ello, entonces se empezó a revisar cuál era el comportamiento de las aeronaves, destacando que en ocasiones una aeronave, dentro de sus procedimientos y dentro de su tecnología, en el primer impacto, estamos hablando del primer impacto dentro del área de influencia directa del aeropuerto, podía generar una altura pertinente, una mayor altura o una menor altura. Con esto, lo que la estación de monitoreo o lo que nuestro sistema permitía evidenciar es que se generaba mayor nivel de ruido cuando las aeronaves vuelan a menor altura. Obviamente esto va por condiciones de propagación del sonido y por la distancia entre el receptor y la fuente, muchas condiciones. Pero entonces
lo que se quiso realizar con este sistema también es integrar un protocolo que precisamente permita evaluar ese nivel de ruido por cada evento y entonces llegar a estipularles a las aerolíneas cuáles son las condiciones que no deben generar mayor impacto en las comunidades para lograr nuevamente generar mayores niveles, mayor cantidad de operaciones en términos sostenibles con los menores niveles de ruido posible. Entonces, bajo ese concepto, que esto también se acoge a los mecanismos de la OASI, lo que integra la OASI y también otros estándares internacionales, es poder evaluar que cuando la aeronave realice su viraje o cuando la aeronave esté en cierto punto directamente ya de la ciudad, se generan niveles menores a 94 decibeles LA max. Esto lo que equivale es que se puede hacer un seguimiento y se puede realizar un control y monitoreo a cada evento y garantizar precisamente esa reducción y esas mejoras alrededor del aeropuerto. Eso digamos que es un concepto también que lo mencionaba, que hace parte de las acciones que se realizan. Esta también es importante, que es esa gestión social que se realiza como parte integral del sistema de vigilancia y control ambiental, porque no es solo la parte ingenieril, sino que hay que escuchar a las comunidades y hay que hacer un trabajo de la mano de ellas. Bajo eso, la red, que cuenta con 25 estaciones de monitoreo de ruido, tiene adicional, ahora son 26, tiene adicional una estación de monitoreo que lo que hace es atender quejas. Las comunidades, cuando detectan ese evento sonoro que les causa molestias, nos colocan una queja o colocan a la Aeronáutica Civil una queja, y lo que se hace es que es atendido por parte de profesionales sociales en el área, donde van, escuchan qué es la incomodidad de las personas, qué es lo que realmente están evidenciando. Nos hemos encontrado que las personas normalmente tienen condiciones muy particulares en esas zonas aledañas al aeropuerto, y lo que muchas veces necesitan es ser escuchados por el Estado, por alguien en particular, pese a que la molestia principal o la afectación no sea el ruido. Eso es una condición muy particular que se presenta en las comunidades, y una prueba de ello es que a veces nosotros, en esta atención a las quejas, instalamos una estación de monitoreo de ruido, y durante una semana se verifican los niveles de ruido particularmente en esa ubicación, y se le entrega un informe, ya va la parte social con la parte técnica, se le explica cuáles son los resultados, cuáles son los eventos. En caso de evidenciar ciertas anomalías, entonces entra a hacer un proceso de investigación y de revisar qué fue lo que pasó, lo que sucedió, y darle como parte de tranquilidad a la peticionaria de que sí se hace un trabajo y sí se hace un seguimiento a esos eventos atípicos que pueden llegar a suceder. Entonces, cuando hacemos esas visitas, nos encontramos que se instala la estación de monitoreo, y la persona dice: no, pues ustedes instalaron esa estación de monitoreo y ya dejó de sonar los aviones, ustedes cambiaron las rutas. Y eso no pasa, eso realmente pues nosotros no tenemos la capacidad para hacer eso, para cambiar las rutas, pero es un tema de percepción de las personas que si se sienten atendidas directamente, cambia su entorno. Entonces, esto es una labor social también que se realiza como parte del sistema de vigilancia y control ambiental, como otras acciones también con las comunidades. Por eso, digamos que sucede se han hecho acciones también de integración con las comunidades, donde lo que se busca es que los líderes sociales también tengan participación en las condiciones que suceden en el aeropuerto, que conozcan también qué es lo que sucede en el aeropuerto, de que también los niños también los hemos traído al aeropuerto, y que ellos también conozcan algo importante, que el aeropuerto pues no es el enemigo, y que suceden oportunidades obviamente laborales, económicas, muchos factores que les van a beneficiar por tener por el aeropuerto estar ahí, y pues por ellos estar alrededor del aeropuerto. Una de esas acciones ha sido también la integración con niños, donde se les muestra como obviamente los beneficios que se tienen
con el aeropuerto y lo importante que ha sido el aeropuerto a nivel de Colombia y a nivel de región. Y es algo que es un trabajo que se viene realizando desde el 2015 y que se tiene una proyección nuevamente continua, porque este trabajo con las comunidades no solo va a terminar 2 o 3 años, sino que las comunidades siempre van a estar ahí, y esas acciones que se implementan tienen que ser de la mano con las comunidades para lograr enlazar esa interacción y lograr que las comunidades a la larga no vean como tal el aeropuerto como un enemigo, sino como una oportunidad y alguien que está haciendo algo en pro de la comunidad. Adicional a todo esto, quería presentarles también que dentro de la parte del sistema de vigilancia y control ambiental se hacen seguimientos no solo con el sistema, con el software y con toda esta implementación, sino que adicional podemos revisar los niveles de ruido en tiempo real. Esto ha sido como una de los plus que hemos integrado ya como parte final. Y es que constantemente también evaluamos cuál ha sido el impacto, cuáles son las condiciones que se generan en el aeropuerto, precisamente para ver qué sucede actualmente en el aeropuerto y tener un control sobre cada evento. Eso, digamos, que hace parte también integral de las condiciones que se presentan en el aeropuerto, y esta es una de las plataformas que hemos innovado y también puesto en marcha con este sistema. Y es que en tiempo real, pues, desafortunadamente, pues, las condiciones actuales no se presentan, no se visualizan las trayectorias, pero generalmente podemos acá integrar y visualizar las trayectorias, las operaciones que se realizan en el aeropuerto El Dorado, y ver en términos de niveles de ruido cuál es esa afectación o cuáles son esos niveles de ruido que está produciendo cada aeronave. Esto, nuevamente, integrado a la parte social, nos permite o tener acceso a las personas a visualizar cuáles son los niveles de ruido y relacionar un tema de quejas, colocar quejas, descargar reportes de ruido, es decir, también que todo lo que se está haciendo es transparente para las comunidades, digamos que para cualquier sector en particular, y ver que esos resultados que nosotros presentamos como mejoras realmente es porque sí son así, y esta es una prueba de ellas, de que por plataforma web se puede visualizar qué es lo que está sucediendo actualmente en los niveles de ruido con respecto al aeropuerto. Y eso, digamos que en términos generales, era lo que quería compartirles el día de hoy. Esas acciones y desarrollo sostenible de la aviación civil en Colombia, particularmente para este aeropuerto con respecto a los niveles de ruido, y que cada vez pues estamos innovando en esas medidas que se están haciendo, muy particularmente en pro del confort acústico para las comunidades. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias por esta presentación, excelente tema. Vamos ahora con las preguntas. Por favor, ingeniera Victoria nos dice qué preguntas tenemos dentro de los asistentes. Gracias. Buenos días. Bueno, la primera pregunta consiste en que si los ciudadanos pueden informar o solicitar al Aerocivil sobre un ruido fuerte que se genere por aeronaves en despegue o aterrizaje. Si lo puede hacer, perdón. Que si puede informar, solicitar información o informar sobre un ruido que se presentó por despegue o aterrizaje de las aeronaves. Claro, digamos que ese aspecto integral de la participación que se tiene con las comunidades, no solo dentro de la gestión social se vincula a las comunidades para resolver inquietudes, sino que adicional existe una plataforma donde recibimos quejas muy particulares con eventos sonoros. Entonces lo que sucede es que las personas logran acceder a la página de Aerocivil en la opción de PQRS, colocar su queja, colocar datos muy puntuales. Dentro de la gestión social también se ha hecho como una capacitación a las personas de cuál es la información que se necesita para resolver esa inquietud o esa queja. Y cuando muy particularmente colocan una queja por un evento de ruido bastante fuerte, nuestro sistema permite detectar cuánto puede ser el nivel de ruido y darle esa información al peticionario. Entonces, dentro de las respuestas que vinculan la entidad,
está nuestro sistema ahí detrás, detectando qué aeronave fue, cuánto fue el nivel de ruido, brindarle toda esa información al peticionario para que, primero, como información, tanto de despegue o aterrizaje, como esas acciones adicionales que se hacen por la generación de niveles de ruido. Gracias. Bueno, la siguiente es, durante el periodo de 5 años, ¿se ha visto reducción de los niveles de ruido en las poblaciones cercanas al aeropuerto? Sí, ha sido afortunadamente con toda esta tecnología que contamos para visualizar esa trazabilidad de los niveles de ruido y de ese contorno y esa área de exposición. A los 65 decibeles hemos tenido una reducción desde el 2014 hasta el 2018 de 38%, lo que equivale a 1.388 hectáreas, si no estoy mal, que han dejado de estar expuestas a los niveles de ruido de 65 decibeles. No quiere decir que directamente, si yo estoy fuera de esa área de influencia directa, no escucho las aeronaves. Eso pues no es así. Digamos que en cualquier lugar de Bogotá que yo esté, yo voy a escuchar las aeronaves, pero no voy a estar expuesto a los 65 decibeles LDN, que ese es como el criterio fundamental que nosotros, en el cual se basa a nivel internacional, es reducir esos 65 decibeles, que es un nivel constante en el cual yo estaría expuesto día y noche, y en los cuales se han reducido 1.388 hectáreas de exposición a esos niveles de ruido. La siguiente pregunta es, ¿dónde se pueden encontrar los mapas de propagación de ruido de las áreas aledañas? ¿Y qué configuración de aeródromo se está teniendo en cuenta? Los mapas se encuentran dentro del grupo de gestión ambiental. Esos mapas se hacen cada año, se tiene una trazabilidad, y eso se realiza como seguimiento continuo a la licencia ambiental. Entonces la autoridad ambiental es la encargada como tal de revisar esos mapas de ruido, que obviamente reposan en la entidad porque es la gestadora de estos mapas de ruido. No obstante, la autoridad ambiental en su expediente ambiental que tiene para el aeropuerto del Dorado, que es el número LAM 0209, donde está toda la visualización y toda la trayectoria ambiental que ha tenido el aeropuerto. En ese expediente se encuentran también los mapas de ruido que se tienen de esa trazabilidad. ¿El peso puede influir en el peso de las aeronaves puede influir en los niveles de ruido? Sí, ahí hay un factor, y es que realmente lo que genera los niveles de ruido son los motores. Casi siempre hago esa misma analogía con respecto a los carros. Esta analogía la llevo siempre como a las comunidades porque es más fácil o es más entendible de pronto, incluso para mí también, analizar o entender cómo funcionan las aeronaves si lo analizo con un carro. Entonces, de igual forma, si un carro está muy pesado, necesita mayor potencia, necesita acelerar para lograr movilizarse, lo mismo sucede en las aeronaves. Entre mayor peso tengan, necesitan mayor potencia como tal en los motores, y por ende generarán más niveles de ruido. Entonces, sí es un factor muy importante dentro de la generación de emisiones de ruido de las aeronaves. Aparte de Fontibón y Engativá, ¿qué otras zonas hacen parte del área de influencia del aeropuerto? La área de influencia directa está determinada desde el decreto 765 de 1999, en el cual se determina el área de mayor atención, que es la curva de 65 decibeles, LDN, y dentro de eso se hace una modelación año a año para determinar qué abarca o qué sectores abarcan dentro de esa curva de 65 decibeles. Actualmente abarca la localidad de Engativá, de Fontibón y del municipio de Funza en su sector rural, que son como los sectores aledaños y próximos al aeropuerto. Entonces sería adicional el municipio de Funza en las veredas El Lato y La Florida, que serían las dos veredas que estarían dentro de esa curva de 65 decibeles.
¿Qué tipos de aeronaves operan en el aeropuerto? Pues esa pregunta es muy general porque operan, digamos, si es enfocada a qué clasificación por ruido, de pronto estaríamos hablando a que las aeronaves por el anexo 16 de la OASI, este anexo hace unas recomendaciones y tipifica que aeronaves, según sus capítulos de ruido, podrían generar mayores niveles o menores niveles de ruido. Entonces, actualmente y por un decreto nacional que salió en el año 2001, no pueden operar en el espacio aéreo de todo Colombia aeronaves capítulo 2 de ruido. Estas aeronaves son como las más ruidosas en toda la gama que se tiene de clasificación de aeronaves según la OASI, y actualmente operan en el aeropuerto del Dorado aeronaves capítulo 3 y capítulo 4 de ruido, incluso algunas aeronaves capítulo 14. El capítulo 3 y el capítulo 4 de ruido son aeronaves con los menores niveles de ruido. El capítulo 4 es como la mejor, la tecnología más reciente, que es desde el 2006, año de fabricación que se haya tenido una aeronave, desde el 2006 hasta el 2017. Y después de ese año 2017 existe el capítulo 14, digamos que ahí vamos teniendo una trazabilidad de mejora en tecnología y obviamente menores niveles de ruido, y ese sería como la clasificación por niveles de ruido que se tendría en el aeropuerto El Dorado. ¿Toda esta información es pública para las comunidades? ¿Cómo es su relación con las comunidades? Sí, digamos que esta información se hace dentro de esa interacción que se tiene con las comunidades, en el cual se hacen muchas actividades con las comunidades, y lo que se busca es relacionar y darle a conocer cuáles son las medidas que surgen con respecto a los resultados que se tienen de niveles de ruido y monitoreo. Adicional, las comunidades en varias ocasiones nos han pedido información muy concreta donde nos dicen: necesito los resultados de niveles de ruido de esta estación que es cercana a mi casa y necesito que me dé los resultados de todo un mes. Incluso en su solicitud nos puede decir que necesita la información sin ningún tipo de procesamiento. Entonces, toda esa información es brindada de cualquier forma. También los resultados, los informes, también se presentan unos informes donde se evidencian cuáles han sido los resultados de esas estaciones de monitoreo de ruido y son visibles para las comunidades. Adicional, estos espacios de interacción, como socializaciones, como reuniones, como espacios más cercanos, como desayunos comunitarios, donde se busca como generar unos espacios muy particulares en los cuales se les explica cuáles son los beneficios y cuáles son los resultados, y se escucha también cuáles son las quejas que tienen las comunidades, han permitido obviamente digamos que socializar cuáles han sido esos beneficios de tener este sistema y de esas medidas de mitigación. Listo, muchas gracias, ingeniero. Quedaron algunas preguntas más, las cuales se van a responder a través del correo que quedó en el anuncio de chat de preguntas y respuestas. Entonces quedamos atentos a las demás preguntas. Gracias, ingeniero. No, muchas gracias a ustedes. Ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniera Vicky, también muchas gracias. Un tema muy interesante para toda la comunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todas las personas en Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Funza, en fin, todo Colombia conectado aquí a través de EduDigital Medio Ambiente. Mañana un tema muy importante para todos nosotros, los servidores públicos de la aeronáutica civil. En EduSalud tendremos el tema retorno laboral, nuestro retorno al trabajo presencial. Este tema es acompañado por el Grupo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así que no se lo pierdan mañana a las 10 de la mañana. Ingeniero, feliz día. Vicky, y a todos un feliz día. Igual, muchas gracias. Gracias, hasta luego.